Buenas noches a todos, a todas y muchas gracias por uniros a esta charla que os proponemos desde el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia. Antes de nada, eu quería agradecer a Federación das AMPAs de Galiza que nos deran a oportunidade de facer estas xornadas conxuntas, de poder participar un pouco no que é a vida das familias dende o xeito tamén da divulgación pedagóxica de outras cousas. Como tivemos así varias peticións de participar nesta charla como espectadores de persoas que son de fora de Galicia, vou facer esta pequena introducción en galego e despois un pouco por eso, un pouco tamén porque eu son catalana e o meu galego aínda non é perfecto, ni moito menos, imos facer as intervencións en castelán. Para empezar coa nosa presentación, eu vou dar a palabra a Isabel Calvete, que en representación da Federación de AMPAs de Galiza, para que nos dea pois, tamén un pouco a benvida a todos e podamos iniciar. Isabel, cando queiras. Hola, boa tarde. Son a vicepresidenta da Confederación AMPAs Galegas e, aproveito para darvos as grazas por contar connosco para organizar este seminario que, dende o primeiro momento, parece-nos máis que interesante e máis que importante para as familias. Aproveito tamén para reivindicar a presenza dos distintos profesionais sanitarios nos centros de ensino, que, é unha eiva da Confederación AMPAs Galegas e, agardamos que esta sea a primeira de moitas colaboracións convosco. Moitas grazas. Moitas grazas a ti. Vou compartir un segundiño a pantalla, voy a compartir un segundo a pantalla un pouco para presentar desde el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia a nuestra comisión de pediatría. Antes de nada, decir una cosa puramente administrativa, y es que en el principio del chat tenéis un link para un formulario Google para que todas aquellas personas que vais a participar en la charla, si nos dais, es un formulario Google de 3 segundos cuando acabemos la charla, para que nos digáis simplemente, para tener una estadística desde el colegio, de cuántas personas están participando como profesional interesado por el ámbito profesional y cuántos por ser padres o madres, ¿no? Para que tengamos también un feedback de qué tipo de movimiento hemos tenido en ese sentido. Como os decía, simplemente deciros desde la Comisión de Pediatría del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, hemos decidido dar un paso adelante en cuanto a la pedagogía con las familias y con profesionales de la educación para presentar un poco qué es lo que un fisioterapeuta y otros profesionales de la salud pueden hacer y de qué forma pueden colaborar en el desarrollo del niño. Y hemos pensado que una de estas primeras charlas podía tener que ver entre las características o las dificultades en algunos ámbitos del aprendizaje y características del neurodesarrollo de los niños. Es verdad que todo esto lo hacemos también como medida reivindicativa para un poco mostrar que la fisioterapia pediátrica es algo más, que es una herramienta de salud en auge y que esto hace que se requieran más recursos, más especializados y con unos ratios más cercanos a los que la Organización Mundial de la Salud y los países que se consideran desarrollados tienen. Así que un poco la idea es, utilizando o parafraseando a María Montessori, esta cita es liberar el máximo potencial de los niños y de las niñas, porque de ellos es el mundo y ellos son los que tendrán que transformar el futuro, y solo creyendo en ellos esto puede tener sentido. Así que, sin intervenir mucho más, yo quiero dar las gracias a todos los que os habéis unido en primer lugar, porque quiere decir que tenéis interés en lo que pasa en vuestras casas, en lo que pasa en vuestras aulas y en lo que pasa en vuestras consultas. Y también quiero dar las gracias a Adrián Salgado, porque en el primer minuto en el que se le pidió colaboración, pues de forma totalmente sin necesidad de insistirle cero, aquí lo tenemos. Así que nada, yo dejo de compartir mi
mi pantalla y le doy la palabra a Adrián, sin más, para que bueno, pues nos haga su presentación. Muchas gracias, Adri. Adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha, creo que sí. Bueno, yo primero quiero agradeceros a vosotros que me hayáis invitado a esto para poder participar con vosotros y felicitaros por esta iniciativa que a mí me parece que es muy interesante. Voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, yo soy Adrián Salgado, soy psicodometrista y hoy voy a hablaros un poco de algunos problemas de visión y de su influencia en algunos problemas de aprendizaje. A menudo, psicólogos, logopedas, orientadores escolares, profesores, nos remitís niños con malos seguimientos, que se saltan palabras o líneas, que se pierden al leer, observándose errores caracterizados por omisiones, sustituciones, rotaciones o inversiones. Generalmente estos niños suelen alcanzar niveles satisfactorios, pero la queja suele ser de lectura lenta e ineficaz, o simplemente, pues mira, es que este niño cuando lee no comprende lo que lee o tiene que releer continuamente. Esa suele ser la queja. Entonces, en base a esto, a esta realidad que nos encontramos continuamente, es en lo que va a girar un poco mi presentación de hoy. ¿Qué vamos a compartir hoy con vosotros? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es la agudeza visual, ¿vale? Vamos a hablar de dos efectos refractivos que pueden ocurrir en el niño, dos de los que pueden ocurrir en el niño, que es la miopía y la hipermetropía. Vamos a hablar de lo que es la diferencia entre lo que es la agudeza visual y la visión funcional, ¿no? Y dentro de la visión funcional, ¿qué aspectos son indispensables para que se puedan asentar unas correctas bases para la lectoescritura? Vamos a hablar un poco de lo que es la acomodación, el zoom de nuestros ojos, de lo que es la convergencia y la divergencia y su relación con la acomodación. Vamos a hablar también de aquellos movimientos del ojo que se producen cuando el niño está leyendo, tanto los acádicos como las regresiones, como los seguimientos y la fijación, y también de la visión 3D o estereopsis. Después de analizar un poco y presentaros esas diferencias entre lo que es la agudeza visual y la visión funcional, os vamos a dar unas pistas de cómo podemos detectar, cómo podéis detectar pues, en el aula o en las casas algunas señales de alerta que nos pueden dar pistas de que algo no va bien, de algunos pequeños problemas que el niño puede tener, ¿no? Y por último vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo del cerebro y del desarrollo motor y su relación con la visión. Bueno, ¿qué es la agudeza visual? La agudeza visual es la capacidad de nuestro sistema visual para discriminar e identificar nítidamente estímulos visuales o detalles de objetos con buenas condiciones de iluminación. Es decir, cuando los papás llevan a su hijo pues, para hacerle un examen en el pediatra o en la óptica o en el oftalmólogo y le piden al niño que se tape uno de los ojos, por ejemplo, tápate el ojo izquierdo y van a ver cuánto ve con el ojo derecho. Y dicen, bueno, quiero que me leas la letra más pequeña. Vamos a ver cuál es la letra más pequeña que el niño puede discernir, primero con su ojo derecho y luego se tapa el ojo izquierdo o se tapa el ojo derecho y lo analizamos con el contrario. Es decir, y aquella letra más pequeña es su máxima cantidad de visión, es su máxima cantidad de agudeza visual que el niño puede percibir. Si el niño pues, tiene una visión, puede alcanzar la letra más pequeña o el símbolo más pequeño, hablaremos de que el niño tiene una visión del 1.0 o del 100% con el ojo derecho, y si cuando se tapa el ojo derecho ve también la letra o el símbolo más pequeño, pues alcanzará
una visión pues, del 1.0 con el ojo izquierdo. Es necesario que el niño vea el 100%, tanto con el ojo derecho como con el ojo izquierdo. Si el niño no alcanza una visión del 100%, eso puede ser provocado porque tenga algún defecto de refracción, como puede ser la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Hoy vamos a hablar de dos defectos de refracción, que son la miopía y la hipermetropía. ¿Qué es la miopía? La miopía es el defecto de refracción por el cual la imagen de un objeto no se forma sobre la retina. Que esto es lo que nos daría una buena visión, sino que se forma por delante de la misma. Eso hace que veamos desenfocado en mayor o menor medida, dependiendo del grado, de la cantidad de miopía que tenga el niño. Esto ocurre cuando el ojo es más grande de lo normal. Es decir, aquí tenemos un ojo normal y la luz entra a través del ojo y se enfoca en la retina. Si el ojo, en vez de tener un tamaño normal, tiene un tamaño más grande de lo normal, pues el objeto se enfocará, en vez de en la retina, por delante de la retina. Y esto es porque el ojo es miope. ¿Cuál es la solución cuando un niño, pues no alcanza esa agudeza visual, no puede ver la letra más pequeña y porque tiene el ojo pues, de un tamaño mayor? Pues que hay que poner una gafa por delante, unas gafas o unas lentes de contacto para que las imágenes se enfoquen aquí en la retina. ¿Y qué es la hipermetropía? Pues es justo lo contrario que la miopía. Es decir, con este defecto podemos enfocar nítidamente los objetos que están lejos, pero no los que están cerca. En estos casos el ojo es demasiado corto y eso provoca que las imágenes no se forman sobre la retina, sino detrás de la misma. Esto es muy habitual en niños pequeños porque su ojo aún no se ha desarrollado o no ha crecido lo suficiente para que las imágenes se formen aquí, en la retina, ¿no? Este es un ojo normal otra vez, las imágenes deben de formarse en la retina. Si el ojo es más pequeño, en vez de formarse justo en la retina, se forma por detrás de la misma. Es decir, que en este caso pues habría que hacer, la solución sería igual que en la miopía, poner por delante del ojo unas gafas o unas lentes de contacto para que acercar esta imagen que está por detrás, acercarla hacia adelante. Entonces, puede que cuando al niño se le explore, se vea que el niño alcanza una agudeza visual del 100% o 0.0, o puede que no la alcance. Si no la alcanza, pues puede ser debido a uno de estos dos defectos de refracción. El objetivo es que después de poner las gafas y las lentillas puedan ver bien, puedan alcanzar esa visión 1.0, tanto con el ojo derecho como con el ojo izquierdo. Es decir, que lo importante es que esta letra pequeña que aparece aquí, o estos símbolos en pequeños, se vean nítidos, tanto con un ojo como con el otro, bien con corrección, con gafas o lentillas, o bien sin corrección. Bueno, y la pregunta es, ¿una buena agudeza visual es suficiente para sentar las bases de una correcta lectoescritura? Eso que a veces nos llamáis y nos preguntáis, mira, este niño lleva gafas, en teoría ve bien, pero algo no va bien cuando el niño intenta leer. O ya lo han mirado, ya ha estado en el pediatra, en la óptica, en el médico. Teóricamente la agudeza visual ya es buena, su defecto de refracción ya está corregido, pero percibimos en el aula que algo no va bien. Entonces la respuesta a la pregunta es si una buena agudeza visual es suficiente para sentar unas bases correctas, es que no. Es decir, por supuesto que la agudeza visual tiene que ser correcta, tiene que ser de 1.0, con cada ojo por separado, pero solo con esto no es suficiente para el desarrollo de la lectoescritura. Para esto es necesario una visión funcional del niño. Es indispensable una evaluación completa del sistema binocular, lo que nos va a permitir conocer cómo funciona la visión del niño cuando trabaja con los dos ojos al mismo tiempo. Es decir, conocer su rendimiento de visión, su rendimiento visual. Son muchos los aspectos importantes, pero voy a centrarme en 4 de ellos. Es decir, que son los indispensables para que un niño pueda mantener la atención y unas bases para el correcto desarrollo de la lectura. El primero de ellos es la acomodación, que es el fondo de nuestros ojos. El segundo es el sistema divergencial, tanto la convergencia como la divergencia, y su relación con la acomodación.
Vamos a hablar de los movimientos del ojo, sacádicos, regresiones, seguimientos y codificación. Y por último vamos a hablar de la visión. Bueno, ¿qué es la acomodación? La acomodación es la capacidad de enfocar. Es la capacidad que el niño tiene para rápidamente enfocar a la pizarra, cuando tiene que mirar a la pizarra, y en cuestión de milisegundos coger y poder enfocar de cerca en el cuaderno. Es decir, es el zoom de la cámara de fotos de nuestro ojo, ¿no? Nuestro ojo, el ojo humano, y en especial el ojo de un niño, debe tener un zoom muy potente, ¿vale? Más potente que el de la mayor parte de las cámaras de fotos a las que podamos tener acceso, ¿no? Es decir, y ese zoom tiene que enfocar lejos en la pizarra y tiene que enfocar cerca en el cuaderno. Esto es necesario para ver las letras nítidas cuando el niño está enfocando en el cuaderno, y además este enfoque debe de ser igual entre los dos ojos. No vale que el ojo derecho me esté enfocando aquí y el ojo izquierdo me esté enfocando aquí. Tienen que los dos ojos enfocar en el mismo plano. Además, tiene que ser un zoom, esa acomodación tiene que ser flexible. No vale solo con que tenga la capacidad de enfocar de lejos y cerca, sino que tiene que ser rápido. Tiene que pasar de cerca del cuaderno a la pizarra, de la pizarra al cuaderno, del cuaderno a la pizarra, y eso hay que hacerlo muy rápido. No vale que cuando el niño va a leer, el zoom de su ojo todavía esté en la pizarra, porque entonces verá borroso, o simplemente el contenido que llega al cerebro a través de los ojos no irá procesado correctamente. En segundo lugar, tenemos el sistema emergencial, que está compuesto de lo que es la convergencia y lo que es la divergencia. La convergencia es la capacidad para mantener una imagen única trabajando en visión próxima. Es decir, el cerebro recibe la imagen de un ojo, el ojo derecho, la imagen del ojo izquierdo, pero no vale que el cerebro reciba dos imágenes, tiene que recibir una única imagen, ¿no? Tienen que ser capaz de fusionar esas dos imágenes. Y esto es necesario, esta convergencia es necesaria para mantener la imagen única durante la lectura. Si la convergencia no funciona bien, puede que en algún momento, en vez de una imagen, el cerebro reciba dos imágenes y el niño vea doble. La divergencia es la capacidad de mantener una imagen única, pero cuando miramos a la pizarra, ¿vale? Y esto es necesario para ver una única imagen cuando vemos la pizarra. Es decir, durante la convergencia, los ojos se meten un poquito hacia adentro, y durante la divergencia, cuando estamos mirando la pizarra, los ojos tienen que abrirse. En la convergencia se juntan y en la divergencia se tienen que separar, estando casi en paralelo, ¿vale? En lejos, el ojo debe estar aquí, en divergencia, y en cerca tiene que estar en convergencia. El proceso de convergencia y divergencia está íntimamente relacionado con el proceso de acomodación. Cuando nosotros miramos a un objeto, lo vemos nítido debido a la acomodación, pero lo vemos único debido al sistema de divergencias. Lo veríamos único gracias a la convergencia en cerca y único gracias a la divergencia en lejos. La convergencia está relacionada con la capacidad de estimular ese enfoque, ese zoom, cuando estamos enfocando en cerca. Es decir, que un niño cuando vaya a enfocar con su cuaderno, tiene que estimular la convergencia, tiene que estimular la acomodación y para eso va a utilizar la convergencia. Sin embargo, cuando el niño tiene que pasar de ver el cuaderno a mirar la pizarra, tiene que hacer lo contrario, tiene que relajar la acomodación y tiene que poner los ojos en divergencia para que se produzca esa relajación de la acomodación. Es decir, que están totalmente relacionados lo que es el sistema de divergencias con la acomodación, y esto se caracteriza por tener una determinada amplitud, una relación entre ambas, una flexibilidad, es decir, una rapidez, y una desviación entre un ojo con respecto al otro. La visión en 3D, la estereopsis es la capacidad de ver en 3 dimensiones, ¿vale? Y es el cuarto apartado del que os voy a hablar, que es muy importante para una visión binocular, para una visión funcional necesaria para la lectoescritura. Esto se consigue, esta visión en 3D se consigue cuando se produce una fusión de las imágenes percibidas por cada ojo.
Gracias a ello, las imágenes percibimos profundidad de campo, percibimos el grosor y las distancias, es decir, lo que nos permite cuando vamos conduciendo, por ejemplo, y vemos que un coche viene más cerca que otro, esa diferencia de distancias, eso es la visión en 3 dimensiones. Un niño que no tiene esa capacidad no puede ver esa profundidad de campo, lo vería todo como un plano. Es decir, y esta visión en 3D ayuda mucho, proporciona muchísima comodidad al niño durante la lectura. Ahora vamos a hablar de los movimientos oculares que están implicados durante la lectura. Principalmente son 4. Son los acádicos, las regresiones, los seguimientos y la firmeza de fijación. Los acádicos son pequeños movimientos, son saltos coordinados de los 2 ojos que pueden ser hipométricos o hipermétricos. Es decir, cuando el niño tiene que leer para poder localizar y saltar de una palabra a otra o de una línea a otra, el ojo tiene que hacer pequeños movimientos y tienen que estar totalmente coordinados. Tienen que ir los 2 ojos a la vez. Si el movimiento es más corto de lo que el cerebro le pide al niño que haga con sus ojos, será un movimiento hipométrico. Y si es más largo, será un movimiento hipermétrico. Los 2 movimientos, tanto hipométrico como hipermétrico, se utilizan durante la lectura. Se realizan siempre de izquierda a derecha, cuando el niño va avanzando y leyendo. Y si estos movimientos no son precisos, ¿qué puede ocurrir? Pues que el niño se salte letras, se salte palabras, puede confundirlas, puede superponerlas o simplemente se puede perder durante la lectura, sobre todo en un cambio de línea. El segundo de los movimientos del que os voy a hablar son las regresiones. Es decir, ocurren cuando un movimiento sacádico anterior no se retuvo información. Es decir, el niño está leyendo y si durante el movimiento sacádico o durante la firmeza de fijación el niño no es capaz de obtener la información que quiere, el niño tiene que ir para atrás. Cuando el niño va para atrás, el ojo va, en vez de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Esto lo que provoca, si se produce mucha regresión, lo que provoca es una lectura lenta y una mala interpretación del texto, porque el niño está leyendo, pero le estamos enviando la información al cerebro de forma desordenada. El niño precisará releer, tendrá que mover la mirada hacia atrás, tendrá que ir de derecha a izquierda o incluso, si se pierde, pues ir varias líneas más arriba porque ya no sabe por dónde iba. Los movimientos de los ojos los seguimientos de los ojos deben de ser suaves, deben de ser coordinados y continuos. Y además, durante los seguimientos, cuando el niño va siguiendo las palabras durante la lectura, no se debe de asociar a ningún movimiento de cabeza, ni de boca, ni de gestos orofaciales. Esto es importante a la hora de tener una lectura fluida y leer el texto de manera fácil. Y esto debe de hacerse sin esfuerzo y con comprensión. Si los movimientos no son coordinados, no son suaves, no son continuos, pues no le estaremos enviando la información al cerebro a través de nuestros ojos de manera ordenada. Entonces el niño puede leer, pero otra cosa distinta será entender lo que se lee. La firmeza de fijación es la capacidad de mantener la mirada fija en un punto durante un determinado tiempo. Durante la lectura, los ojos realizan pequeñas paradas para extraer la información del texto. Si la dificultad de la lectura es grande, el tiempo de fijación tendrá que ser mayor. Bien, hemos hablado que, por un lado, está la agudeza visual, que tiene que ser buena, no vale que la agudeza visual no sea buena, tiene que ser buena con gafas o sin gafas. No debe de preocuparnos que el niño tenga que usar gafas, sino lo importante es que tenga una buena agudeza visual. Pero hemos hablado también que una buena agudeza visual por sí sola no llega solo con eso para tener unas bases adecuadas para la lectoescritura. Y que para ello es indispensable una buena visión binocular, una visión funcional, donde hay 4 aspectos muy importantes. Hay luego otros mayores, pero los 4 más importantes es lo que hemos hablado, lo que hemos denominado el zoom de los ojos, la convergencia cuando estamos enfocando cerca y la divergencia cuando estamos enfocando en lejos, los movimientos del ojo durante la lectura,
que son movimientos, son sacádicos, regresiones, seguimientos y firmeza de edificación, y por último la visión en 3D o estereosis. Ahora vamos a daros algunas pistas, algunas señales de alerta que os pueden ayudar a detectar cuando en las casas pues un papá ve que algo no va bien, que al niño le cuesta mucho la lectura, que le cuestan mucho los deberes, o que en el colegio el profesor o los orientadores detectan que algo no va bien. Vamos a daros unas pistas en que os podéis fijar. Bueno, pues, ¿qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir distintas cosas. Entre ellas, que el niño se acerque mucho al texto para leer. ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues porque a lo mejor la acomodación no está bien, el enfoque no es bueno, y como no es bueno, pues el niño se siente más cómodo acercándose más, porque si se acerca más puede tirar más de la convergencia, si tira de la convergencia, fuerza la acomodación. Puede que el niño a cada un rato tenga que estarse frotando los ojos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la convergencia, el niño no es capaz de mantener nítidas las dos imágenes, la del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Puntualmente puede llegar a ver doble, no es consciente de que ve doble, pero simplemente no está cómodo, entonces se tiene que frotar los ojos. Puede ver borroso o puede ver doble. Puede tener la necesidad de acompañar la lectura con el dedo. Es decir, el niño, para no perderse, va con el dedo siguiendo la lectura. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que bien los seguimientos, los sacádicos no están bien, o simplemente que haya un número de regresiones excesivas, y como consecuencia, si el niño se pierde, pues ya no se entera de lo que lee. Puede ocurrir que confunde letras o palabras. Eso puede ser por distintas cosas. Puede ser porque durante el proceso de sacádicos se salte pequeñas palabras, o que tenga un número excesivo de regresiones, o que la acomodación no está funcionando correctamente y cuando el niño lleva un rato se cansa, ve borroso, y entonces eso le obliga a fallar más a los movimientos del ojo. Puede también invertir letras o las palabras. Puede que tenga la necesidad de mover mucho la cabeza, es decir, que los ojos no se muevan correctamente, entonces intentar suplir ese movimiento de ojos correcto con movimientos de cabeza. Puede que se salte líneas o incluso renglones, o que omite letras cuando está leyendo. Eso puede ser por lo que hemos hablado, de que los movimientos del ojo no son correctos, los sacádicos no son correctos, los movimientos, los seguimientos no están coordinados entre los dos ojos, y puede producir eso. Puede ocurrir también que el niño vocaliza cuando lee en voz baja. O sea, que vocaliza cuando lee y lo hace en voz baja, ¿no? ¿Por qué hace eso a veces? Bueno, porque a veces el niño se pierde, entonces como no está cómodo durante la lectura, pues dice, lo voy a leer, voy a intentar vocalizar, y de esa forma el niño se ayuda del sistema auditivo. Algo en los ojos no funcionan bien, el niño no es consciente, simplemente se siente más cómodo vocalizando o leyendo en voz baja. Cuando algo de todo esto ocurre, pues ¿qué puede ocurrir? Pues que al niño le cuesta mucho concentrarse. ¿Por qué? Porque está tirando con una mochila que pesa mucho. Es decir, al niño enfocar le cuesta, converger le cuesta, los movimientos funcionan bien, entonces esto le supone mucho esfuerzo. Entonces, pues claro, pues, el niño puede mantener la atención durante un periodo corto de tiempo. Y luego se cansó porque la mochila pesa mucho, ¿no? También puede ocurrir que el niño sea lector a la lectura, puede ocurrir que sea lento por todo lo anterior, puede ocurrir que la comprensión lectora sea baja. Es normal que al niño no le guste ni leer ni escribir. Es normal, en ocasiones puede tener mala coordinación en general. De esto a lo mejor puede hablar más Sandra, porque hay muchos movimientos del ojo que tienen que ver con el resto con el desarrollo motor, de lo que luego vamos a hablar. Entonces, hay niños que además de ir mal en la lectura, también tienen una coordinación general mala, tienen una psicomotricidad mala, tienen malas posturas en la mesa. También puede ocurrir que el niño por la mañana está bien, no tiene ningún dolor de cabeza, pero a medida que el niño va pasando el tiempo, pues que a media mañana o a partir del mediodía que le duele la cabeza. ¿Por qué se pueden producir estos dolores de cabeza? A lo mejor el sistema acomodativo, el sistema de emergencias no funciona bien, el ojo hace un esfuerzo para suplir esa carencia, pero llega un momento en el que el niño se cansa. A veces lo que ocurre es que el niño le duele la cabeza, pero solo por la semana, que es cuando va al colegio, cuando le está exigiendo mucho a sus ojos para que enfoquen de lejos, enfoquen de cerca, y sin embargo son niños que luego
El fin de semana, como no tienen que estar enfocando lejos y cerca, no tienen que estar mucho tiempo leyendo, pues no tienen ningún tipo de dolor de cabeza. Es decir, que los dolores de cabeza solo se producen en los días que va al colegio. Y no a primera hora, sino a medida que van pasando las horas y que el esfuerzo del ojo y del niño es mayor. Estos niños en ocasiones pues, requieren una cantidad excesiva de tiempo para acabar las tareas. No les gusta y además les lleva mucho tiempo, lo cual es normal. Entonces, estas son algunas de las señales, de las pistas que os podéis encontrar tanto en el aula como en las casas cuando estéis ayudando a vuestros niños, a vuestros hijos a hacer las tareas, a leer un cuento. Y que, bueno, si os fijáis que algo de esto ocurre, debéis de pensar que no es normal, que puede ser el motivo de que algo no va bien. Como consecuencias, si el sistema binocular no funciona bien, la visión funcional no será buena y la lectura no será buena. La velocidad y la comprensión lectora serán menores de lo que deberían de ser para su edad y, por lo tanto, la eficacia no será buena tampoco. El niño tendrá que leer, estar más tiempo para hacer las mismas tareas de cerca, las mismas tareas en visión próxima o para hacer deberes que deberían de ocuparle poco tiempo, pues tendrá que estar más tiempo. Y esto le supondrá pues, un mayor esfuerzo. Y bueno, dependiendo a qué edad se descubre eso, pues también el niño puede afectar más o menos emocionalmente en función de bueno, pues lo que le supone. No le supone lo mismo cuando tiene 8 años que cuando ya tiene 12, 13 y tiene que estar muchas horas para hacer tareas que no debiera de llevar tanto y le ocupan toda la tarde, ¿no? Y que a veces no llega. Entonces, bueno, ahora que hemos hablado de lo que es las diferencias entre la agudeza visual y la visión funcional y de esas señales de alerta, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el desarrollo del cerebro, para que lo tengamos un poco en cuenta, y también de lo que es el desarrollo motor y su relación con la visión. Para entender la visión, debemos de entender qué vemos con nuestro cerebro. Y existen distintas áreas cerebrales ligadas a la visión y a la audición. Y estas forman las principales vías de entrada de la información. Es decir, que tenemos dos ojos, ¿sí? El ojo derecho y el ojo izquierdo, tenemos dos oídos, pero tenemos un cerebro único. Y aquí tenemos pues, el área sensoromotora, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el área de la visión, el área de asociación visual, el área de asociación auditiva, el área de la audición, el lóbulo temporal, el área del lenguaje, el área prefrontal, luego tenemos el campo frontal del ojo y el lóbulo frontal. Todas estas áreas, es decir, están ligadas a la visión. O sea, que hay una parte importante del cerebro que tiene que ver con la visión, ¿no? Es decir, si el sistema visual, si la visión funcional no es correcta, puede repercutir absolutamente en todo. El desarrollo de la visión, a su vez, depende del desarrollo motor del niño. Y esto, a su vez, dará las condiciones para un correcto desarrollo del aprendizaje. Es decir, que es muy importante la motricidad global y la motricidad fina. Y hay muchas cosas que, aunque no le demos importancia a veces, tienen que ver también para sentar unas bases para que el niño pueda aprender a leer y a escribir. Es decir, es importante la lateralidad, es importante la organización espaciotemporal, es importante la percepción sensoromotriz, la postura, el tono, el esquema corporal, la interacción y el relacionamiento, la grafomotricidad y la comunicación no verbal. Es decir, si esta motricidad global y fina no están bien desarrolladas, pues de alguna forma estarán afectando la visión funcional y a su vez al desarrollo del aprendizaje y de la lectoescritura. Es muy importante en esto que hemos hablado para la coordinación ojo-mano. Es decir, la habilidad de usar los ojos para dirigir la atención y las manos para ejecutar una tarea determinada, es decir, la motricidad fina. Y esto es imprescindible para poder hacer copias y hacer tareas. Es decir, si esa motricidad no es correcta y esa visión funcional no es correcta,
pues no podemos pretender que la coordinación ojo-mano del niño sea buena y no podemos pretender que la caligrafía del niño sea buena. Es decir, el desarrollo motor está íntimamente ligado con el desarrollo de la visión y de aspectos tan importantes como el desarrollo de la visión en 3D. Cuando la visión se desarrolla correctamente, se desenvuelve una de las principales vías de recepción de la información y la vía visual y la vía auditiva se reparten el mayor porcentaje de procesamiento de los estímulos externos que recibe el niño, casi el 80%. Y todo esto es realmente importante y son las principales responsables de crear y desarrollar el aprendizaje. Por último, antes hemos hablado de que cuando hay una agudeza visual deficiente, bien por miopía, hipermetropía o astigmatismo, la solución es poner gafas por delante del ojo para acercar o alejar esas imágenes que no nos enfocan en el fondo de la retina, acercarlas a la retina, ¿no? Esto funciona bien con la miopía, con la hipermetropía, con el astigmatismo, con algunas ambliopías, pero para un correcto funcionamiento de la visión binocular, que en muchas ocasiones no es suficiente con las gafas, ¿vale? Especialmente los problemas de emergencia, de convergencia, de divergencia, algunos problemas de acomodación y sobre todo los problemas de malos sacádicos, malos seguimientos, mala firmeza de edificación, eso no se resuelve con gafas. La solución para estos casos es la terapia visual, que mejora que la coordinación de los ojos sea mejor y es el mejor tratamiento para que la vía de entrada de información sea adecuada y mejorar el rendimiento visual del niño. Y bueno, ahora quiero dar ya las gracias a todos los que estéis presentes a estas horas y darle el paso a Sandra. Bueno, pues después de la magnífica exposición de Adrián, al cual agradecemos muchísimo su participación, voy a proceder a explicaros un poco cuál es la visión dentro de la fisioterapia pediátrica de la relación que pueda existir entre las alteraciones en el desarrollo motor, las posibles variantes de desarrollo motor y el aprendizaje, los problemas de aprendizaje, etc. Entonces, bueno, voy a compartiros aquí pantalla. Un segundito nada más. Bien. Pues allá vamos con la pantalla. Bueno, pues eso, alteraciones en el neurodesarrollo y dificultades en el aprendizaje. ¿Qué nos une? ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Qué relación podemos tener las familias, los maestros y maestras, los fisioterapeutas pediátricos, los optometristas? ¿En qué punto nos unimos? ¿Qué vínculos podemos encontrar? Y de qué forma, sobre todo, podemos colaborar para que los tratamientos de los niños sean más eficaces y más eficientes. Lo primero es que ya os he comentado antes que la fisioterapia pediátrica era una herramienta de salud infantil en auge, que se necesitan más recursos, más especializados y mejores ratios para que puedan liberar el máximo de potencial. Así que después de daros las gracias, empezamos. Lo primero es que siempre que hablamos de fisioterapia pediátrica o de los equipos multidisciplinares en pediatría, la mayoría de las veces lo que son equipos multidisciplinares sanitarios se quedan en lo sanitario y ahí formamos parte los pediatras, todos los médicos especializados en pediatría, los optometristas, los psicólogos, los logopedas, los odontopediatras y luego está el equipo multidisciplinar de educación, del ámbito de la educación, donde pueden estar los pedagogos, quizás los psicólogos están ahí un poco en los dos grupos, los maestros, etc. Bien, lo interesante sería que estos dos mundos, estos dos equipos multidisciplinares tuvieran vinculación a través de todos los profesionales, que existieran ramas entre todos los profesionales de colaboración posible. Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicopedagogos, todos deberíamos tener conocimiento de qué otras actividades está realizando el niño y sobre todo en qué otras situaciones esos niños, esas niñas podrían beneficiarse de la interacción de otros profesionales. Es verdad que el avance en fisioterapia y sobre todo en los últimos años
y sobre todo en la fisioterapia pediátrica, nos ha abierto un montón de caminos, de conocimientos respecto a la posibilidad de abordar diferentes situaciones clínicas, que ha evolucionado mucho y que eso hace que un poco a nivel social todavía se desconozcan muchas de estas cosas, pero no solo a nivel social, sino entre nosotros, entre los propios profesionales del área de la salud. Y también es verdad que los bebés nacen con absolutamente todas las capacidades y todas las herramientas para lograr el máximo nivel de desarrollo. Pero ese desarrollo necesita, aparte de todo el componente de carga genética que nos llevamos detrás, necesita también que aparezcan estímulos y que esos estímulos permitan que el sistema nervioso central, que el sistema muscular, etcétera, vayan madurando y avanzando en determinadas líneas, ¿no? Es decir, por un lado, bien está la genética, pero desde luego el ambiente en el que ese niño nace, crece y se desarrolla va a ser determinante para cuáles sean sus capacidades y su nivel de desarrollo, dificultades y las estrategias para superar esas dificultades. Además, valorar la influencia futura de cualquier adquisición de las capacidades da la posibilidad a la fisioterapia de ser una fisioterapia preventiva. Y la prevención en sanidad, en salud, desde luego, es la base de los sistemas de salud sanitarios de los países desarrollados. La mejor manera de mantener la salud de la población, sin duda, es prevenir. Y el neurodesarrollo, en ese sentido, es una herramienta clara de prevención, ya que nos permite analizar al individuo desde qué es lo que debería haber sucedido, por qué no ha sucedido y cómo esto puede afectar en un futuro, de forma que podamos darle esas estrategias alternativas para el desarrollo, para que el niño siga alcanzando, siga cumpliendo todos los ítems sin ir dejando atrás ninguna situación. A mí me gusta explicarlo un poco con el símil de pues esa carretera que nosotros vamos haciendo y que al principio es una carreterita, pues una carretera pequeñita de montaña con muchas curvas y que a base de utilizarla y utilizarla pues vamos viendo que hay necesidades de invertir en esa infraestructura, que se acaba generando ahí un camino grande, una carretera grande, recta, con túneles, después una autovía y que en esa autovía con un montón de salidas y ramales, ¿no? Eso es el neurodesarrollo. Bien, pues ver que cuando no hay un ramal en una determinada dirección, pero si uno u otros dos caminos también puedo dar servicio a esa área, serían este tipo de estrategias que la fisioterapia pediátrica puede aportar al neurodesarrollo cuando hay alguna situación de dificultad. A mí ahora me gustaría haceros una pregunta, porque como os he dicho, la fisioterapia ha avanzado mucho y hay nuevos paradigmas de tratamiento, nuevos enfoques, nuevos tipos de patología a los que podemos dar algún tipo de aportación clínica y de aportación en cuanto al manejo de esa situación clínica. Pero me gustaría saber qué es lo que vosotros pensáis, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros entendéis por fisioterapia? Y para eso os voy a poner estas imágenes. Esta imagen es de una niña que tenía 18 meses, tenía estas rodillas varas, ¿no? Que parece como que le falta el caballo ahí en medio. Es una niña con unas rodillas, con unas piernas en forma de C, arqueadas. Y aquí llevaba zapatos, es la primera imagen que tengo del primer día, pero aquí llevaba zapatos y no se observa lo muy arqueado que está, ¿no? El conflicto que hay entre la tibia, la parte inferior de la pierna, y el pie por ese arco tan marcado. Bien, este es el progreso de esta peque. En las tres imágenes lleva pañal, y esto lo digo porque la mayoría de las veces que un niño tiene unas rodillas varas, se le suele decir, bueno, no pasa nada porque cuando te quiten el pañal ya se pondrán bien las piernas. Ya esperaremos. Y si no, ya cuando tenga 2 o 3 años ya miraremos qué hacer. Bueno, pues esta peque, después de 2 o 3 meses, más o menos 5 o 6 sesiones de fisioterapia, tuvimos este resultado, todavía con pañal, y a mí me gustaría haceros notar, no simplemente que ahora las piernas están, bueno, correctas, aún falta un poquito en el tobillo izquierdo, la parte inferior del tobillo izquierdo aún le falta un pelín, pero en este caso, lo que sobre todo son estructuras mucho más estables y mucho más maduras, porque esta niña, entre otras cosas, al tener unas rodillas varas, para caminar metía los pies y se tropezaba mucho porque caminaba calcetando. Entonces, una de las cosas es que aquí los pies están bien dirigidos, etcétera, estructura mucho más madura. Entonces,
Bueno, yo quería preguntaros, mi pregunta es, ¿qué tipo de tratamiento creéis que se le ha hecho a esta niña, ¿no? ¿Ha sido un tratamiento de pues, estirar músculos, darle fuerza a músculos y mover articulaciones, que es un poco la idea que tenemos de la fisioterapia siempre? ¿O hay algo más? ¿Hay algo más que la fisioterapia puede hacer por los niños para que esta niña no tenga que esperarse a tener 3 años para quitar el pañal, para que las piernas se le pongan bien y no pase un año y medio en el que está aprendiendo todas las cosas que tienen que ver con el caminar, porque es cuando está empezando a caminar de forma autónoma, que no aprenda a hacerlo de una manera y luego tenga que reaprender a hacerlo de otra cuando las piernas ya estén bien? ¿Hay alguna opción? Bueno, vamos a ver qué contestáis ahora y vamos a ver qué contestaríais al acabar la charla. Porque si hay algo importante y que creo que es el fin de este tipo de charlas, de difusión, de pedagogía, etcétera, es que hay que conocer qué es lo que puede hacer un profesional, pero sobre todo hay que conocer qué es lo que pueden hacer otros profesionales para ayudarte en tus tratamientos, porque el conocimiento es la base de la colaboración y de la eficiencia en los tratamientos. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es el desarrollo postural del niño sano. Y aquí ya tenemos una pregunta que es ¿qué es un niño sano? Porque podemos poner el límite en muchos sitios. Un niño sano es un niño que no está enfermo, que no tiene una patología grave, ¿cierto? Pero dentro de ese desarrollo postural del niño sano, podemos tener un desarrollo postural de un niño sano con un buen desarrollo postural, un desarrollo, bueno, que tiene sus déficits y un desarrollo postural malo. Y todo eso sigue siendo un niño sano. Pero es un niño sano que arrastra dificultades y que le van a condicionar en muchos aspectos. Y esas dificultades, ese desarrollo postural, también lo podemos ver en otros niveles, que sería el chico que va en la sillita, ¿no? Y sus papás ya abuelos le empujan. Bueno, el desarrollo, cuando hablamos de neurodesarrollo, no nos referimos solo al desarrollo motor, postural, motor grueso, motor fino. Estamos hablando que el individuo tiene diferentes esferas y esas esferas, la emocional, la cognitiva y la motora, las tres tienen que ir progresando y madurando al mismo ritmo, porque son interdependientes y aquello que le pasa a una esfera va a lastrar a otras. Y porque además no tiene ningún sentido tener a un niño que camina y se comporta y tiene el nivel cognitivo de un niño de 10 años, pero que tiene una gestión emocional de un niño de 3. Yo creo que eso, ¿no? Si un niño de 10 años se tira al suelo y tiene una pataleta, que es algo que, bueno, podemos encontrarnos en un niño de 18 meses, no nos va a parecer normal. En un niño de 18 meses habrá que aprender a gestionarlo, no lo tiene que hacer, pero entra un poco dentro de las cosas que nos podemos encontrar en esa edad de forma más normalizada, digamos, pero no en un niño de 10 años, ¿no? O que un niño de 10 años, pues se tenga que quedar solo 5 minutos y le suponga la angustia vital, ¿no? Porque tú estás en otra habitación, mientras que si tú eres un niño que tiene 1 año y medio, entiendes que no se quiera quedar solo en una habitación y tú te vayas a otra. Bueno, pues todo ese tipo de cosas intervienen en cómo ese niño después se va a comportar en el ambiente, ¿no? Cómo van a ser sus relaciones sociales, cómo va a ser la seguridad en sí mismo, su capacidad de control, de autocontrol, su capacidad de control de su cuerpo, si va a invadir el espacio de otros o no, si va a estar seguro cuando hace una voltereta o si eso le va a generar miedo, etc. Pero tanto hablar del neurodesarrollo, ¿el neurodesarrollo qué es? Pues es un proceso natural de formación del sistema nervioso, desde que nacemos hasta la edad adulta. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Es una construcción tanto de la forma de las cosas como de la función, que está ya diseñado, que ya está escrito por los genes, pero modificado por esa experiencia, ¿no? Por ese tipo de experiencias. Y cuando hablamos de experiencias, hablamos de cualquier tipo de experiencia, motora, sensorial, auditiva, cualquiera. Pero, ¿cuál es la parte más importante del neurodesarrollo? ¿No? ¿O cuándo está el grueso del neurodesarrollo? El grueso del neurodesarrollo es los 3 primeros años de vida, del 0-3.
En el 0-3 el niño tiene que aprender un montón de cosas de su cuerpo, de cómo se mueve, de cómo se mantiene, de las proporciones, las distancias, la velocidad, ¿no? La gestión de todo eso. Y es curioso porque la mayoría de las veces al 0-3 se le da muy poco valor y muy poca importancia, ¿no? Parece que todo lo importante es cuando el niño hace los 3 años que le van a computar para la selectividad. Ya, pero es que esos 3 años que le van a computar para la selectividad van a beber de una fuente y esa fuente es el 0-3. Por eso es tan importante qué tipo de educación recibe un niño, qué tipo de estímulos, qué tipo de experiencias reciben los 3 primeros años. Porque gracias a ese desarrollo motor, gracias a esa movilidad, gracias a esa experimentación motora, nuestro cuerpo va mielinizando. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos una serie de cables de la luz. Todo el sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Pero esos cables de la luz, cuando nosotros nacemos, están casi todos pelados, no están impermeabilizados, no están aislados, no tienen un buen aislamiento. Y eso hace que la conducción del estímulo eléctrico nervioso se pueda perder por el camino, o un nervio y otro se comuniquen y, bueno, sigue tú con el mensaje, ¿no? La mielinización empieza en el último trimestre del embarazo, pero se prolonga durante la primera infancia, llegando más allá de los 6-7 años. Así que la mielinización, cómo una estructura será impermeabilizada, cómo el aislamiento que se le hará a esa estructura, va a depender de si el cuerpo considera, por lo que nosotros estamos utilizando eso, que es importante o que es un poco menos importante. Y además la mielinización tiene unas características, y es que primero se mielinizan las vías sensoriales, los estímulos, y después lo motor. Así que la experimentación será la base de establecer orden de prioridades en la mielinización. Y a mí esta imagen me gusta muchísimo, utilizo esta pirámide de desarrollo, otras muchas que hay, en este caso he escogido la de Lázaro Borruezo, porque me parece muy visual para el propósito de esta charla, pero fijaros que te habla de que en el neurodesarrollo hay una base, y esa base está en todo lo que tiene que ver con el sistema sensorial. La vista, el oído, el olfato, el gusto, la interocepción, es decir, los receptores sensoriales que tenemos dentro de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, la propiocepción, ¿no? Las sensaciones que tenemos respecto al ambiente y, por supuesto, la orientación laberíntico-vestibular, es decir, el equilibrio, ¿no? El cambio de posición y el readaptarme a un cambio de posición. Todo eso, ¿cuándo sucede? En el primer año de vida, desde que nacemos hasta que cumplimos alrededor de 12 meses. Y será la base en la que se sustentará el aprendizaje posterior, que es el desarrollo sensorio-motor. Todo lo que tiene que ver con la conciencia de la lateralidad, el esquema corporal, cómo me muevo, el tono y relajación de las estructuras musculares, el equilibrio, la coordinación, los reflejos primitivos que aparezcan, se desarrollen, se inhiban o se integren y ya no los necesitemos, y que por lo tanto no nos interfieran en cómo nos comportamos posteriormente. Planificación motriz, ¿no? Saber que si tengo que subir un bordillo, tengo que levantar la rodilla por encima de X para que mi pie no choque. Pues eso es una planificación motriz simple. Y todo esto, 0-3. Así que entre los 0 y los 3 pasan un montón de cosas súper importantes que van a servir de nuevo como sustento, como base, como cimientos de todo lo que viene después, de la organización en el espacio. Y organizarte en el espacio no solamente es orientarte yo respecto a la silla y la ventana que la tengo a la derecha y no, quiere decir también orientarse en un folio, cómo escribo para que las cosas me queden centradas. O quiere decir la organización espacial en un mapa, cómo lo tengo que girar para estarlo viendo bien. O si estoy en la clase de educación física y me piden que nos coloquemos en la parte central de la pista, saber organizar cuál es la parte central de la pista sin tener que ver líneas que me lo delimiten, ¿no? Toda esa estructuración espacio-temporal, saber distribuir el tiempo y a cuánto tiempo me va a llevar esta tarea. Tengo que hacer un examen, tengo que distribuir. Un niño que nunca le da tiempo a acabar, pues es porque no se está estructurando bien a nivel espacio-tiempo. Y todo esto
que sucede entre los 3-6, segunda etapa importantísima a la que se le da muy poco valor, será realmente la base del aprendizaje académico, de la autonomía personal y de las conductas sociales, adaptativas, etc. Es decir, el desarrollo de todos los procesos cognitivos superiores. Fijaros si es importante. Todo está relacionado, todo es una pirámide con una base y no puede haber una buena punta de la pirámide si no hay una buena base. Fijaros que el desarrollo completo del sistema postural, de esas reacciones de equilibrio que nos hacen, ¿no? Que si yo me caigo hacia la derecha, mi cabeza se gira hacia la izquierda para que mis ojos puedan seguir estando horizontales y yo no dependa de cómo estoy para poder seguir viendo la cámara o leyendo las cosas que tenga delante, ¿no? Si es un libro, imaginaros. Pues este desarrollo postural tiene lugar los primeros 11 años. Hemos dicho que hasta los 6-7 la mielinización va adelante y a partir de ahí empiezan a aparecer procesos de maduración importantes en otros niveles. A los 11, 10, 12 esto ya es estable y se mantendrá de esta forma ¿hasta cuándo? Bueno, hasta los 65 años aproximadamente, porque ahí empiezan procesos, bueno, de pérdida de algunas capacidades, pero que obviamente todo esto depende de qué características de desarrollo haya tenido, de qué vida haya tenido, de cuánto haya cuidado mi cuerpo, de cuánto haya hecho todas estas cosas. Estas relaciones nos permiten el control de todas estas cosas, de todas estas cuestiones más sensoriales, etcétera, etcétera, nos permiten integrar el espacio, el tiempo y la realidad que nos rodea, porque es una forma de aprender a conocer al mundo, cómo nosotros nos relacionamos en diferentes sentidos con esa realidad que nos toca vivir. ¿Y qué hace falta para que la postura tenga una adquisición correcta, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bien, lo primero que necesitamos tener es un buen mapa corporal, una buena conciencia de mí mismo, una buena conciencia corporal y saber relacionarme con el espacio, ¿no? Una situación espacial de mi cuerpo, pues si yo estiro el brazo más o menos estoy hasta tanto, etcétera. Una maduración psicosomática, no ir haciendo ese proceso de maduración emocional. Información óculo-vestibular, la relación entre mi ojo y mi equilibrio, lo que me permite, por ejemplo, que cuando estoy en una carretera y voy pasando árboles, esa relación sea buena, ¿no? No me maree, o en otras muchas situaciones. Información podal, es decir, de mis pies, qué relación tienen con el suelo y cómo yo me coloco, cómo se apoyan. ¿Es un pie muy plano? ¿Es un pie muy valgo? ¿Es un pie cabo? ¿Qué tipo de pie es? Información del sistema estomatognático, es lo que tiene que ver con la boca. ¿Este niño tiene una buena mordida o tiene una mordida cruzada? ¿Tiene una buena deglución o la lengua es una lengua que se escapa entre los dientes cada vez que quiere tragar porque tiene una deglución atípica? ¿Es un respirador oral? Todas esas cosas. Información somática y visceral. Obviamente, todo aquello que pasa dentro de nosotros también importa. Si es un niño que tiene pues, una celiaquía no diagnosticada, es posible que haya un abdomen muy hinchado que le limita al hacer determinadas cosas. La regulación límbica, hipotalámica, talámica y reticular, que tiene también otra vez relación con el recuerdo, la emoción, etc. Y aquí entran las respuestas retroalimentadas, es decir, yo sé que la última vez que toqué el agua cuando salía humo me quemé. Pues eso se me queda aquí, no voy a volver a tocar agua que esté con humo. Y también las respuestas anticipativas. Si yo sé que pasó eso, quizás tengo que girar el grifo hacia el otro lado para que deje de estar hirviendo y esté el agua fresquita y yo pueda lavarme las manos, ¿no? Eso es una respuesta anticipativa. Antes de, hago otra cosa. La integración de los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son esos movimientos que aparecen en los bebés de formas automáticas y que después de practicarlos muchas veces sirven para alcanzar un nuevo hito del desarrollo motor. Yo practico. Cuando consigo alcanzar ese hito del desarrollo motor, ya no necesito el reflejo. Por lo tanto, optimizo el tipo de estrategia, ya no necesito gastar tanta energía y el reflejo desaparece y se integra. Y entonces forma parte de mis procesos motores normales.
Y cuando estos reflejos primitivos desaparecen, aparecen ¿quiénes? Los reflejos posturales adultos, los que vivirán conmigo el resto de mi vida. Que si yo me caigo hacia adelante, ponga las manos y entonces no me haga daño. Esto lo vamos a ver mucho en niños que han tenido un desarrollo no óptimo. No vamos a decir que es un mal desarrollo, pero es un niño que cada vez que se cae, chichón en la cabeza. No porque pase por un sitio y se pegue, sino cada vez que se cae hacia adelante, da con la cabeza, porque nunca pone las manos. Bueno, pues ahí tenemos un problema, no ha aparecido un reflejo postural del adulto, un reflejo de caída, y tendremos que ver quién es el que lo está limitando. Y para todo eso, para que esas fases del desarrollo y la adquisición correcta de la postura lleguen, ¿qué necesitamos? Pues experiencias, experiencias vestibulares, sensoriales. Vestibulares es todo lo que tiene que ver con el equilibrio, los cambios de posición. Sensoriales, lo que sentimos, ¿no? Las caricias, el aire en la cara, luz. Las motoras, el movimiento. Experiencias emocionales, hay que sentirse querido y hay que sentirse también frustrado. Los niños se tienen que frustrar muy pequeñitos. Frustrarse es, por ejemplo, cuando tengo un mes de vida y me dejan puesto boca abajo y mi nariz está tocando el suelo y me frustro. ¿Hasta cuándo? Hasta que cojo aire y aprendo que puedo girar la cabeza. A la frustración le hemos puesto los adultos una connotación negativa que no debería ser. Frustrarse es que algo no te salga, te dé rabia y busques estrategias para superarlo. Eso es una frustración positiva y hay que permitirles a los niños desde muy chiquititos que se frustren en pequeña cantidad y con motivo justificado, ¿no? En cosas así de, venga, vamos a dejarte 2 minutitos a ver si consigues girar la cabeza. Venga, ¿la has conseguido? Pues muy bien, cariño, besitos, chiquititiquitra, te cojo, ¿vale? Y experiencias cognitivas. A los niños hay que darle la oportunidad de enfrentarse a cosas que no conocen y que tengan que hacer el esfuerzo de entender. Desde muy pequeñitos también, ¿no? Hay que hablarles y hay que decirles, quizás cuando es un bebé chiquitín, el hecho de hablarle y hablarle con un lenguaje rico y que no sea un lenguaje de sonidos, onomatopeyas y sonidos extraños para bebés, ¿no? Sino que le hables, le cuentes cosas, le digas lo que está sucediendo. Son experiencias cognitivas, además de emocionales y vinculares. Así que el sistema tónico-postural o sistema tónico-postural fino, que es esas reacciones muy adaptadas de mi cuerpo a los cambios de posición para que con poca energía y poco gasto de poco esfuerzo pueda tener una buena postura que me haga que yo no me canse, que no me contracture, que tenga un buen movimiento, un buen equilibrio, etcétera, está condicionado por los exteroceptores, la información que llega desde fuera a través de los ojos, de los pies, del oído, ¿de acuerdo? Y los endorreceptores, todo aquello que llega desde dentro, pues los receptores de la articulación de la mandíbula, los receptores de las articulaciones de las piernas, todas esas cosas, de las vísceras, etc. Y cuando tenemos un problema postural, ¿a qué se puede deber? Bueno, pues se puede deber a que haya alguno de esos captores, los pies, la boca, el oído o la vista, que estén funcionando mal, que no estén bien, un pie muy plano, un ojo estrábico, un niño que tiene una pérdida de audición porque tiene otitis de repetición en el oído derecho, un niño con una mordida abierta porque a los 4 años sigue llevando chupete. Pues eso puede provocar una alteración. También a que la maduración postural no sea buena porque desde que era bebé ese niño estuvo siempre sentadito en una hamaca, era muy bueno, no hacía falta ponerlo en el suelo. La verdad, ni se puso boca abajo, ni gateó y directamente lo poníamos, le dábamos las manitas y se ponía de pie y tal, y le hicimos ponerse de pie y caminó a los 16 meses. Un poco tarde, pero bueno, caminó. Y es que ahora cada vez que se cae, el niño tiene 5 años y cada vez que se cae, se pega unos chichones porque no pone las manos. ¿Cómo va a poner las manos? Si no ha pasado por ninguna fase correcta de desarrollo. Eso es un problema de maduración pobre del desarrollo. También podemos tener niños que tengan problemas de las estructuras. Una fractura en la tibia que consolidó mal porque fue un accidente o porque lo que sea y le ha quedado una pierna un poco más corta que la otra. Y cuando le ponen el alza va fenomenal, pero cuando pasa un año, si nadie regula esa alza, el niño empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque ha crecido y el alza se le ha quedado corta. O porque hay una cirugía o porque tiene dolor, porque tiene un papiloma en el pie, una verruga plantar, mejor llamada, que cada vez que apoya le duele. Entonces el niño, en lugar de apoyar plano,
apoya de lado y acaba haciendo una alteración postural. Y por supuesto, aunque sean las últimas, quizás las más importantes, las cicatrices, sea las cutáneas, una cicatriz de una apendicectomía, puede condicionar cómo ese niño crece. ¿Por qué? A nivel postural. ¿Por qué? Porque yo tengo un niño que tiene una cicatriz que le duele y le tira y va a adoptar una posición de cierre hacia esa cicatriz para que no les tire. Si nadie le enseña a que esa cicatriz hay que moverla, hay que tocarla, hay que darle información sensorial, si nadie trabaja esa cicatriz, pues después la cicatriz está dura, la cicatriz molesta, la cicatriz tira y ese niño pues tiene un problema postural debido a esto. Así que lo primero que tenemos que hacer los profesionales de la salud, sobre todo los fisioterapeutas pediátricos que nos dedicamos al neurodesarrollo, es discernir entre si existe una alteración de los captores posturales o si hay un mal desarrollo de la postura porque hay un déficit de esas reacciones posturales, porque hay algún captor que no está dando una buena información. O sea, si no hay una buena información o si lo que no hay es un buen desarrollo. ¿Y cuándo puede haber una mala información? Por ejemplo, del captor visual, que es el que ha hablado Adrián. Si tenemos, por ejemplo, una alteración, una malformación a nivel craneal, un niño que tuvo una tortícolis, que como tenía una tortícolis y no giraba igual hacia los dos lados y siempre estaba girado hacia la izquierda, como es el caso que hay aquí, siempre tiene apoyada la cabeza a la izquierda, su frente se adelanta y su órbita de un lado y la del otro no son iguales. O un niño con una braquicefalia que va a tener una disposición ocular diferente. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿El captor visual va a estar dando la misma información igual de bien? Bueno, podemos decir que la mayoría de las veces tienen alguna dificultad más. Quizás pueden superar esa dificultad y habrá otros niños que eso les costará más y van a necesitar ayuda por parte de un optometrista, por parte de un fisioterapeuta pediátrico. El sistema visual aporta al sistema nervioso central un montón de información relativa no solo a la posición y al movimiento del cuerpo, sino también de la velocidad, de la relación con el espacio, etc. Y esto lo hace a través de la retina, pero también de toda la musculatura oculomotora. Los fisioterapeutas tratamos músculos, así que ¿por qué los músculos del ojo no? El sistema visual y el desarrollo motor se ven mutuamente afectados porque si existe una interferencia cervical de un niño que no gira igual hacia un lado que hacia otro, va a haber una predisposición visual de un ojo respecto a otro. Y o bien tiene que actuar el optometrista y el fisioterapeuta, o al revés, el fisioterapeuta primero y el optometrista después, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos cuando trabajamos de forma multidisciplinar. Oye, este niño tiene un problema en el ojo derecho, que no tiene una buena movilidad o que no centra, etcétera, pero es que no tiene movilidad cervical. Primero recupérame la cervical. O al revés, yo digo, mira, es que es un niño que cada 2x3 yo le estoy trabajando cervicales porque cada 2x3 tiene dolor, no llega a tener limitación de movilidad, pero el niño tiene tortícolis cada 2x3. Y resulta que es que hay unos ojos que no tienen una buena convergencia, ¿no? Que tienen algún tipo de dificultad en la movilidad, en los sacáricos. Oye, optometrista, ayúdame a trabajar esto primero. Alteraciones en la formación de la cabeza. Bueno, es que claro, si hay una plagiocefalia ya vamos a tener una justificación. Y luego los niños que presentan retrasos madurativos de otra índole. Pues eso, el niño que os decía antes, no ha madurado, no ha pasado por el gateo. El gateo nos ayuda, por ejemplo, a trabajar la convergencia visual y el niño no lo ha hecho. Bueno, pues entonces tenemos un problema de desarrollo motor que tendremos que trabajar porque si no nos va a dar sintomatología visual. Y a veces es al revés, ¿no? Es la sintomatología visual lo que se detecta y el optometrista necesita el fisioterapeuta pediátrico para colaborar. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo a un niño que no puede girar la cabeza durante un tiempo, para que hagamos el ejemplo de la plagiocefalia. Si él gira a la derecha, le duele, siempre gira a la izquierda. ¿Creéis que le va a interesar a su cerebro gastar energía y tiempo en desarrollar igual la visión periférica del lado derecho que de la del izquierdo? Su mundo, en lugar de estar aquí, está aquí, porque no le interesa girar más de allá. No hay estímulos que superen al dolor. Por lo tanto, el campo visual periférico derecho estará más corto, menos desarrollado que el periférico izquierdo.
¿Qué va a hacer entonces con el resto de su cuerpo? ¿Cómo va a colocar los pies? ¿Tiene sentido que estén los dos pies? ¿O quizás el pie derecho lo va a centrar porque le interesa dirigir todo su cuerpo hacia el lado izquierdo, que es donde está cómodo? Sus ojos adquirirán las mismas capacidades y destrezas y eso le puede afectar, por ejemplo, en la facilidad para adquirir la lectura, donde el ojo tiene que estar yendo de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. ¿Y esto en el deporte le afectará? ¿Tendrá la misma facilidad para disparar hacia un lado o hacia otro, para pasar hacia un lado que hacia otro? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en consulta. Niños que aparentemente tienen la misma situación, están en el mismo momento de su vida, pero que están claramente en situaciones distintas. El niño de la izquierda está sentado y cuando quiere prepararse para ponerse a cuatro patas, tiene que apoyar la mano en el suelo y su columna claudica hacia la derecha. Y no está en línea en las cervicales con la columna. Mientras que el niño de la derecha, cuando quiere prepararse para ponerse a gatear, se pone en lo que es una posición de salida, no está sentado en W este niño, o no está haciendo un W en un lado, está sentado preparado ¿para qué? Para lanzarse con las dos manos y salir corriendo gateando. Este niño de la derecha va a tener pocos problemas a la hora de caerse, etcétera, mientras que el otro va a tener más dificultades. Porque existe una relación entre el desarrollo motor y el resto de sistemas sensoriales y este desarrollo y estos sistemas sensoriales, emocional y cognitivo son lo que impulsan el crecimiento y la maduración cerebral. Así que fijaros si es importante. Y yo aquí vuelvo a la primera pregunta. Esta niña tan preciosa, que es súper simpática, ¿creéis que el problema era moverle las piernas? ¿O el problema es que quizás había habido alguna fase en el que las extremidades inferiores tenían que rotar y no lo hicieron porque no pasó por esa fase? Y una vez le permitimos experimentar y facilitar las cosas para que pudiera pasar por esa fase, resolviendo lo que había hecho que no lo hiciera, apareció la madurez de las extremidades inferiores. La fisioterapia pediátrica es mucho más que estirar o potenciar músculos. Hay multitud de cosas que podemos hacer para colaborar con muchos profesionales de la salud, desde los odontopediatras, los optometristas, los logopedas, los terapeutas ocupacionales. Todos tenemos múltiples opciones de colaborar, porque en el fondo creo que los sanitarios y también los maestros y las familias tenemos un poco la obligación de acompañar a los niños en su viaje a través de la infancia para que este viaje sea lo mejor posible, lo más feliz posible, pero también el que más les vaya a aportar para el resto de su vida, ¿no? El que desarrolle de forma óptima todas sus capacidades. Así que acompañémosles a saludar a la luna y a bailar con las estrellas, que es lo más bonito que se puede hacer con un niño. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y pasamos a la ronda de preguntas. Estamos a vuestra disposición en ese sentido. En lo que tiene que ver con la visión funcional, el especialista es el optometrista y en otras cosas de las que hemos hablado es el fisioterapeuta osteópata. En temas posturales puede cumplir un papel importante también el podólogo, sobre todo utilizado en biomecánica. Entonces son distintos y hay que ver dónde está el origen. El niño no es vago porque sí. Vamos a ver. Sí, yo a este respecto solo añadir que muchas veces no estamos encontrando cuál es el interés del niño. Y eso hace que el niño se convierta en un niño que le interesa, ¿no? Yo el niño vago, como dice Adrián, puede tener características de interés, pero a priori hay que pensar si estamos llegando a él, si estamos pudiendo conectar con él. Hay otra pregunta en el chat que es ¿por qué es primordial que un niño gatee? A ver, cuando un niño gatea, es que cuando un niño, que es primordial que un niño gatee,
Cuando un niño gatea, primero, el gateo es el síntoma de que todo lo anterior se ha hecho bien. Y el no gateo quiere decir que hay alguna de las cosas de antes que el niño o ha ido deprisa, o se ha saltado, o alguna cosa. Que un niño no gatee, no pasa nada, no es grave, no es el del mundo. Pero quiere decir que hay cosas que no ha hecho. Si es capaz de pagar ese peaje, porque es el que tiene que pagar dentro de su neurodesarrollo, y establece otras cosas alternativas para suplir esas carencias, no pasará nada. Pero, ¿qué pasa cuando ese niño, además de no gatear, ese no gateo es porque hay cosas que no han funcionado bien? Ese es el problema. Cuando un niño gatea, aprende a mirar de cerca y de lejos, de cerca y de lejos. Relaciona óculo manual, porque va gateando y va tocando. Hace una disociación de las cinturas cuando camina. Coordina, porque al principio el gateo es del mismo lado, pierna y brazo, y después mira, y es un patrón cruzado. Hay un montón de cosas que se experimentan. Se aprende a caer desde 20 centímetros, aprende a subir y bajar escalones desde esa altura. Y eso le va permitiendo establecer mapas sensoriales. Si directamente se pone de pie, esto pasa, por ejemplo, muchísimo en los niños con mucho reflujo, que buscan enseguida ponerse de pie y verticalizarse. Bueno, pues tienen una carencia. A lo mejor ese niño tiene unas capacidades motoras brutales, pero bien estimulado por sus padres en otros ámbitos. Entonces no tendremos muchas consecuencias. Pero sí que nos damos cuenta de que cuando tenemos un niño con un desarrollo motor pobre, un desarrollo visual malo, tal, pues muchas veces no han gateado. Y entonces muchas veces tenemos que volver, no a hacerlo gatear en sí, sino a recuperar las funciones que habría ganado cuando hubiera gateado. No sé si esto te responde la pregunta a María Luisa sobre el porqué de un niño y el gateo. No sé si, Adri, en este sentido hay algo más que quieras decir. Más o menos lo has explicado tú. Eva Vila pregunta: a lateralidade cruzada afectaría a que un neno poida desenvolver unha aprendizaxe correcta? Pode estar relacionada coa dislexia? Podería traballarse ou corrixirse? A ver, durante mi presentación no comenté nada sobre lo que es la lateralidad, porque es algo que requiere mucho más tiempo para abordarlo. Solo hablé de 4 aspectos que influyen en la visión funcional. Pero sí, la lateralidad es importante para un correcto aprendizaje. Una lateralidad correcta y ordenada empieza en las primeras fases del desarrollo psicomotriz del niño, cuando el niño empieza a reptar y después a gatear. Si no tenemos una lateralidad ordenada, o tenemos incluso una lateralidad cruzada ojo-mano es cuando el ojo sensorial o el ojo motor no coincide con la mano, es decir, puede que un niño escriba con la mano derecha, que sea diestro, pero sin embargo su ojo motor es el ojo izquierdo, o puede que escriba con la mano izquierda, pero su ojo motor sea el derecho. Eso es lo que es una lateralidad cruzada. Luego, cuando tenemos una lateralidad ordenada, pues deben de coincidir ojo derecho, mano derecha, oído derecho y el pie derecho. Que el niño escriba con la mano derecha y que además le pega el balón con el pie derecho. Cuando nos encontramos con una lateralidad cruzada, por supuesto que puede afectar a un aprendizaje correcto. Si puede estar relacionado con la dislexia, puede estar relacionado o no. Es decir, son cosas distintas. La dislexia es una condición y la lateralidad cruzada es otra. ¿Qué ocurre? Que hay veces que confluyen determinados aspectos de mala función visual, un problema de enfoque o un problema de movimientos oculares incorrectos, es decir, o de seguimientos o sacádicos malos, con la lateralidad cruzada. Entonces hablábamos que durante los seguimientos el ojo va de izquierda a derecha. Si nos encontramos con que esos seguimientos no están bien y al mismo tiempo la lateralidad es cruzada, eso no es bueno para el aprendizaje. Y los síntomas, los signos que se pueden observar, en ocasiones pueden ser similares a la dislexia. Entonces, puede que los síntomas se puedan confundir con una dislexia. A veces hay logopedas que nos derivan niños que tienen síntomas o signos similares a la dislexia, pero dicen: mira, necesitamos que nos hagáis una exploración porque hemos pasado nuestros test y
creemos que no es dislexia, aunque a los signos sí parece que son los mismos. Entonces, no tiene por qué ser dislexia, son cosas distintas, a veces se pueden confundir. Si se puede trabajar o se puede corregir a la lateralidad cruzada, sí, se puede ordenar. En primer lugar, si la lateralidad cruzada es ojo sensorial izquierdo y mano derecha, el ojo sensorial se puede cambiar con entrenamiento visual. Se puede conseguir que el ojo sensorial, que antes era el ojo izquierdo, y que el niño escribe con la mano derecha, se puede conseguir cambiar y ordenar esa lateralidad. Y si no se cambia, bueno, se puede ordenar la direccionalidad y la lateralidad para que esté mejor integrada. Entonces sí se puede entrenar un problema de lateralidad cruzada. No sé, Sandra, si tú quieres comentar algo. Sí, sobre todo que a mayores de todo eso, lo que hay que ver desde el punto de vista de la fisioterapia, o sea, coincido plenamente en lo que ha dicho Adrián, pero desde el punto de vista de la fisioterapia también hay que ver por qué ese niño seleccionó esa mano para escribir. Ya no solo porque haya sido forzado o no forzado a utilizar una mano o no, que esto ya cada vez pasa menos, sino también si había algo que condicionara esa mano, que esa mano fuera la mano hábil. Pues imaginaros, ¿no? Un niño que tiene un problema a nivel de la extensión, que no ha logrado hacer una buena extensión cuando era un bebé y que siempre tiene una posición de estar doblado para adelante. Y que además de estar doblado para adelante tenía una tortícolis, entonces a lo mejor ese brazo derecho no lo tiene tan integrado dentro de los patrones motores y dentro de la sensibilidad. Entonces muchas veces utilizan una mano que se ha desarrollado más porque había características motoras al inicio. Y eso es una de las cosas que también se puede colaborar cuando se hacen estos tratamientos a nivel de las lateralidades cruzadas. Yo nada más. A ver, más mensajes. Hay aquí una pregunta quería preguntar la influencia que puede tener la motricidad libre frente a la motricidad intervenida con respecto a la posibilidad de tener futuros problemas de visión o audición. Bueno, lo importante es que el niño tenga un desarrollo psicomotriz, ¿vale? Y sobre todo que el desarrollo en sus primeros años, como explicó Sandra, en los 3 primeros años, en los años de preescolar, el desarrollo sea correcto, ¿no? Que se vayan cumpliendo todas esas fases y si además se puede cumplir lo que es todo el proceso de que el niño repte antes de gatear, que luego gatee antes de que se ponga de pie. Eso es importante. Que no se consigue esa motricidad libre y que hace una intervención. Bueno, lo importante es que tenga una buena psicomotricidad. Antes de que el niño lo sentemos en una silla para pretender que coja un bolígrafo, un lápiz o que permanezca sentado 1 hora, lo importante es sentar esas bases. Si no es una motricidad libre, pero se trabaja pues, con ejercicios, con entrenamiento, con fisioterapia y con osteopatía, con terapia ocupacional, obligándole a los 6 años que nos hemos dado cuenta de que algo no va bien, y tiene que a los 6 años ponerse a gatear, tiene que hacer croquetas, tiene que hacer ángeles en la nieve, tiene que hacer ejercicios para llegar a donde no llegó él solo, pues no pasa nada, ¿no? Lo importante es que eso se puede entrenar. Cuanto antes se entrene, mejor, porque hará que el niño no pierda el tiempo y que no sufra, o sea, que lleve un proceso de aprendizaje normal. Que no se hace al principio y que se hace después, bueno, lo importante es que se haga. No sé tú, Sandra, sí. Sí, yo para mí también. O sea, lo importante del desarrollo es que el niño, cuando veamos que hay alguna dificultad, buscamos soluciones. Que no es como cuando vienen con un bebé con cólicos, ¿no? ¿Cuándo venir con un bebé con cólicos al fisio? Pues yo creo que desde el primer momento en el que ves que el niño lo está pasando mal y tú no tienes opciones para resolverlo. Lo de que un niño es así hay que aceptarlo, que los cólicos hay que pasarlos, que un niño es vago porque es vago, a mí no me convence nunca. O sea, yo creo que hay que buscar, cuando tú ves que el niño tiene una dificultad, buscar quien te pueda ayudar a solucionarla. Pregunta María Luisa. Adrián, ¿crees que el desarrollo psicomotriz influye en el desarrollo social del niño? Sí, puede desarrollarse. Hay signos. Por supuesto que, vamos a ver, es que hay distintas etapas. Un niño que no tiene un desarrollo psicomotriz y que como consecuencia de eso va lento en la lectoescritura, pues ese niño, si va lento con 7 años, va lento con 8 años, va lento con 9 años, va lento con 10 años, cuando llega a los 11 años,
pues está más nervioso cuando lee en clase, no se ve distinto al resto de los niños porque le cuesta. Entonces, eso por supuesto que le puede afectar socialmente porque el niño se pone nervioso cuando lee en clase, el niño no participa igual, no tiene confianza en sí mismo. Entonces, por supuesto que eso le puede afectar y mucho. No a lo mejor tanto en cuando el niño es más pequeño, pero a medida que va avanzando y que esos problemas no se resuelven, el niño no tiene confianza en sí mismo y por supuesto que sí que puede afectar en eso. Eso no forma parte de nuestra... tendrían que hablarlo más los psicólogos, pero es la realidad cuando ves a niños que vienen con estos problemas con 12, 13 años, ya llevan arrastrando el problema desde los 7, 8 y los ves sentados a la espera y dicen, pues voy a meter aquí mis padres y es que yo no tengo capacidad, no sé leer. Algunos hasta te dicen que es tonto, ¿no? Que no, cuando el problema es de raíz, es otro. Paula pregunta, y cuando esta adquisición postural correcta no se da, ¿qué pasos deberíamos dar como padres o profesionales? Bueno, hay que revertir el problema. Es decir, si la postura no es correcta, hay que ver dónde está el problema. Para mí, ahora Sandra es que se ha caído, para mí el profesional al que hay que acudir cuando la postura no es correcta, el optometrista pues lo puede ver, que algo no va bien, pero cuando hay problemas posturales, sí o sí tiene que verlo el fisioterapeuta, y ver qué falla ahí, ¿no? Tiene que verlo, tiene que tratarlo. Y si una vez que lo trate, si sigue habiendo problemas, y el origen está en los pies, a lo mejor tiene que verlo también un podólogo especializado en biomecánica, le tiene que poner plantillas, hay que ver qué implicación tiene sus problemas de postura en el sistema de emergencias, y a lo mejor hay que hacer terapia visual, y a veces se puede hacer todo al mismo tiempo. A lo mejor se puede empezar terapia visual y terapia de tratamiento de fisioterapia, pero bueno, hay que ver dónde está el origen. Desde luego, empezar por el examen visual y por el examen por un fisioterapeuta para ver qué es lo que está mal y revertir y poder corregir ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasos deberíamos dar? Pues acudir a los profesionales que pueden ver estos problemas. El material de la presentación va a estar disponible para su descarga al finalizarla. Pues no estaba prevista, yo es que lo puedo reenviar el lunes al colegio de fisioterapeutas si lo quieren y no tengo ningún problema en que esté disponible. No sé si se me escucha. Vamos a ver más preguntas. A ver. Elena, Eva Vila. Hola, Adri. Sí, mira, aquí hay otra pregunta. Sí, si me la dices, porque ahora estoy con el móvil y ya no, espero que no haya más problemas. Y de todas maneras, vamos a hacer última o penúltima pregunta, porque si no... Mira, aquí te preguntan 2 puntos que indicas para tener una buena adquisición de la postura. Vemos que hay algunos que fallan y se están trabajando con una terapeuta ocupacional. También podría trabajar o hacer algo en los centros educativos. Es una pregunta más para ti, Sandra. Sí, a ver, es que no la leo y no te he escuchado del todo bien, pero... Cuando desde el colegio perciben que hay un problema de postura y que ese problema lo está trabajando un terapeuta ocupacional, si pueden hacer algo o qué pueden hacer. ¿Qué indicaciones? Vale, mira, eso algo está fallando. Yo creo que si ya están trabajando con un terapeuta ocupacional y aún así hay algún problema en las posturas, en cómo el niño está haciendo ese desarrollo postural, lo que hay que ver es si hay alguna limitación de alguna de las estructuras
que es lo que no le está permitiendo madurar, y eso lo tiene que hacer la valoración de un fisioterapeuta pediátrico que esté especializado en desarrollo, porque muchas veces necesitamos no solo trabajar la función, que es lo que van a hacer los terapeutas ocupacionales y que en eso son la gran ayuda y magníficos, pero a veces tenemos que irnos un punto atrás y ver por qué no se ha desarrollado bien la función, por qué ese niño, no es solo que yo se la enseñe, se la permita experimentar, le permita hacer, sino que también voy a necesitar ver por qué se limitó, por qué no salió esa función ya de forma innata, y si es que había alguna limitación en algún punto, pues por lo que sea, ¿no? Porque había una molestia en algún sitio que hace que el niño rehuya a ese tipo de movimiento y por lo tanto no madure. Eso yo desde luego haría una valoración desde el punto de vista de fisioterapia pediátrica, teniendo en cuenta el neurodesarrollo y teniendo en cuenta la parte de diagnóstico más osteopático, de ver si hay alguna limitación importante de movimiento, si hay algún movimiento que el niño rechace o si puede haber alguna interferencia a otros niveles, ¿no? De todos esos receptores sensoriales, ¿no? De si esa mandíbula, esos pies, esa mano, si esos oídos, esos ojos, si hay algo que está interfiriendo de forma negativa en el desarrollo postural del niño. ¿Vale? Entonces, si hay una última pregunta y con esta cerramos. No sé, yo el chat ya no lo puedo ver. Hay aquí una pregunta de cómo detectamos esa lateralidad cruzada. Bueno, lateralidad cruzada, lo que es ojo motor y mano es fácil de detectar, pues lo podemos enseñar a los profesores a que lo podáis valorar vosotros. Ya lo que es ojo sensorial, eso debe ser un optometrista en su consulta, pero detectar lo que es, cuál es el ojo motor y ver si ese ojo motor coincide con la mano, eso es bastante sencillo. No es ahora el momento porque está un poquito tarde para enseñaros cómo se hace, pero si alguien está interesado en aprender a hacer esto, que se ponga en contacto conmigo por email y yo le enseño a hacerlo. En cuanto a la pregunta de a qué edad se puede hacer una valoración para descartar este tipo de alteraciones, en el momento en que se vea que hay alteraciones se puede hacer una valoración. Si no, pues los 5 o 6 años, los 6 años es un buen momento para hacer una revisión. Si no hay ningún problema, el niño gatea, el niño de desarrollo psicomotriz es bueno, anda en bicicleta, no es torpe, no es descoordinado, pues tampoco a veces hay motivo para tener que hacer la revisión antes. Si no, pues los 5 o 6 años es un buen momento. No sé si quedan... Sí, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con los niños y vemos que el problema es visual, la mayoría de las veces necesitamos esperar un poco a esos 5 o 6 años para que el niño pueda colaborar cuando lo derivas al optometrista y pueda colaborar en todas las intervenciones que van a hacer, ¿no? Todas las preguntas que van a hacer, todos los juegos visuales. Tiene que haber una parte cognitiva que al niño le permita participar. Muy bien, pues entonces... Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, gracias a la Confederación de AMPAS por formar parte de esto y muchas gracias, Adrián, como siempre, por tu colaboración en todas las cosas que tienen que ver con la divulgación científica de los problemas de los niños y de las posibilidades terapéuticas y de intervención. Así que muchas gracias a todos, un placer, que paséis buena noche de sábado. Y ala, todos a ver Eurovisión. Venga. Muchas gracias a todos. Adiós.